iglesia irá de gloria en gloria y de poder en poder. Los pastores son los que tienen la autoridad delegada por Dios. Y no es que ellos quieran hacerse los meros, es que Dios así lo estableció en la iglesia. Y además de eso, Dios le ha dado promesas de protección a los pastores, que es algo extraordinario. Aquí tengo en el piano a un hijo de pastor, nació en la iglesia, su padre pastor. Tendrá tanto testimonio que contarnos. Y en su propia vida ha habido la bendición, el respaldo y la bendición de Dios, porque ha respetado la autoridad de su papá y de su pastor. Y él y yo sabemos que cuando alguien se levanta contra esta autoridad, nosotros decimos: Dios, ten misericordia, porque no sabe lo que hace. Una promesa que nada más es para los pastores, ¿verdad? Isaías 54, 15 y 17. Esta promesa solo es para la autoridad pastoral. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Principio de autoridad. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su bendición de mí vendrá, dijo Jehová. Es importante aclarar acá algo antes de iniciar este estudio que nos va a dar unas luces sobre por qué es tan importante el tema de las escrituras en la vida de una nación, en la vida de una familia, en la vida de incluso una vida individual del creyente. Este se llama: ¿existe autoridad espiritual humana impuesta por Dios? No tengo nada en contra de quienes desean llamarse pastores de la iglesia de Cristo. De hecho, tengo algunos amigos que, llamándose pastores, saben que no tienen autoridad espiritual alguna sobre las ovejas de Cristo, sino que solo sirven como guías, como personas que llevan la delantera y que desean ayudar a que otras personas creyentes encuentren el camino a Cristo. Contra quienes sí tengo algo es contra aquellos líderes religiosos que se autoendilgan una autoridad espiritual sobre la grey, aduciendo mentirosamente, hay que decirlo, que Dios les entregó esa autoridad para servir de canales entre Jesús y los hombres, y para que la iglesia les rinda a ellos la misma obediencia que se le brinda a Cristo. En el mensaje de Jesús, en el libro de Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso, miremos lo que dice. Vamos a ir entendiendo. Apocalipsis 2:6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Obras de los nicolaítas. La palabra nicolaíta viene del griego Nico, opresor, que deriva también de Nike, la diosa griega de la victoria, y laita, pueblo, los que están bajo las órdenes de los opresores. Entonces, nicolaítas son básicamente los gobernantes tiranos, opresores del pueblo. También una traducción correcta sería herejes. Dios odia la doctrina y las obras de los nicolaítas. En la Biblia la doctrina está estrechamente ligada a las obras. La doctrina, que la fe, es la puesta en marcha de lo que se cree. Al contrario de lo que nos han enseñado en las escuelas y en las iglesias, que dicen que la doctrina es lo que se cree y no necesariamente está relacionada con las obras. Dios advierte que odia la opresión de los líderes sobre el pueblo, pero la cristiandad se ha hecho la de la vista gorda ante esto. Esconden el significado de las palabras de Jesús ante sus creyentes, que son solamente seguidores oprimidos. El hecho de que se advierta contra esto nos dice que esta doctrina ya estaba arraigada sobre varias congregaciones cristianas de Asia Menor. No es nuevo tampoco. Un poco antes de que Pablo escribiera esta carta, en el pleno ministerio de Jesús, podemos verlo en Marcos 10:35 al 45. Vemos algo bien importante donde Jesús lo muestra muy claramente. Marcos 10:35 al 45. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga?
Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con el que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10 apóstoles, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. Texto bien importante que nos muestra, ya nos empieza a ver que Dios detesta esto. Hay muchos más ejemplos en la Biblia, pero aquí estos dos apóstoles querían estar en la cima del poder, en la cima de la pirámide. En la iglesia de Corinto también podemos encontrar, hay que leer las cartas a los Corintios de Pablo. En tiempos de este apóstol el problema ya estaba surgiendo, o sea, también en Corinto, no solamente en Éfeso. En Corinto venían los liderazgos, la iglesia comenzaba a seguir como si fuera el Mesías a líderes religiosos, y eso lo detesta Dios. Pablo dice, algunos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de no sé quién. Eso es detestable a los ojos de Dios. Los líderes religiosos, al suplantar la jefatura de Jesús, conducían a los creyentes a donde quisieran. Normal, porque las personas decían, la Grey decía, si estos son los representantes de Dios y tienen la autoridad de Jesús en la tierra, pues es palabra de Dios. Sigue sucediendo hoy en día. Entonces, también como antes, hoy los conducen a votar por candidatos corruptos. Yo he visto en los últimos tiempos que los líderes políticos van a las iglesias donde los líderes religiosos los presentan y dicen, el Señor me habló y nos dijo que este era el candidato elegido y que había que votar por este, y que, bueno, entonces la gente dice, pues si Dios lo dice, si Jesús lo dice, si el pastor, que es el que tiene la autoridad, lo dice, pues hay que hacerlo. Ese es el gran peligro de que uno no contemple, no lea, no estudie por sí mismo las escrituras y le crea a estos líderes religiosos que no son más que practicantes y difusores de la doctrina de los nicolaitas. Entonces, la orden de Jesús es muy clara en todas las escrituras. Entre sus discípulos nadie debería enseñorearse sobre los otros. Nadie debería ejercer autoridad sobre el resto. Con esta instrucción resulta absurda la pretensión de quienes alegan detentar una autoridad de parte de Cristo para ser ejercida sobre el resto de creyentes. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Note lo que el Señor plasma acá. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y por eso dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Cuando comprendemos la importancia de la obediencia y la aplicamos a nuestras vidas, podremos disfrutar de esas bendiciones. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Número 1, protección. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esto está en el Salmo 34, verso 7. Cuando comparamos esta orden de nuestro Señor Jesús con afirmaciones como las de un amigo pastor, pues, él me escribió, tengo la carta por ahí,
aprecio, pero sus argumentos no los comparto. Él asegura todo lo contrario de lo que estoy diciendo yo, que sí existe una autoridad espiritual delegada por el mismo Jesús. Él me dice en la carta, abro comillas: así pues, cuando la palabra dice que los fieles tienen que obedecer a los responsables de la iglesia local y sujetarse a ellos, significa literalmente que deben doblegarse bajo la autoridad de ellos, es decir, doblegarse a la autoridad de Cristo en ellos. Insistimos que a la autoridad a la que se doblegan es a la del Señor en esos ministros. Es rarísimo. No al dicho de los hombres. Es menester erradicar toda falta de auténtica obediencia, dice el pastor, y sujeción a la autoridad pastoral, porque no olvidemos que el reino de Dios está en la iglesia de Cristo y siempre permanecerá. Pero ¿y los que no viven conforme a Él y a su autoridad?, pregunta el pastor. El amigo pastor me envió un texto que se encuentra en Hebreos 13:17 para sustentar su extraño punto. El texto dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Lo primero que hay que mencionar de esta traducción es que la palabra vertida aquí para pastores no es poimen. Poimen es el término griego que se traduce como pastor, literalmente, como gobernante. La palabra usada en este pasaje, al igual que en Hebreos 13:7, que también lo sustentan ellos, no es poimen, es hegeomai, una forma verbal que puede vertirse como aquellos que llevan la delantera, aquellos que os guían, aquellos que entienden más, aquellos que os estiman, aquellos que os cuidan y también, por supuesto, aquellos que os mandan, pero eso es solamente una posible traducción. En cuanto a ese término de obedeced a vuestros pastores, la palabra griega es peitzo, de peitomai, que puede traducirse como confíen, estén convencidos, crean, déjense persuadir, y también, por supuesto, existe el obedezcan. Pero obedecer solo es una de las posibles traducciones. Todas las demás acepciones nos indican una acción de dejarse persuadir o convencer, de creer, de dejarse llevar, de confiar, algo acorde con las enseñanzas de Jesús. La pregunta es: ¿por qué debería escogerse esta acepción autoritaria si el pasaje no lo amerita, ni tal muestra de autoritarismo tiene el apoyo del Evangelio? Porque en ningún lado está ese tema de autoritarismo. Un comentarista bíblico afirma: el significado básico del término griego utilizado, peitomai, implica que la aquiescencia otorgada por la persona cristiana surge como resultado de tener confianza primero, de estar convencido, de creer en lo que proviene de sus hermanos cristianos, y sobre esa base él o ella responden positivamente o no. Entonces, con todo, si aún se tradujera obedeced a quienes llevan la delantera, esto implicaría automáticamente una virtual sumisión hacia personas que llevan la delantera. La respuesta siempre será negativa, puesto que el mandato de Cristo no se limitaba solamente a que los cristianos se hicieran llamar maestros o líderes, Él lo prohibía, sino que también prohibía rotundamente el que alguien asumiera una posición de autoridad sobre sus hermanos creyentes. Mateo 20:26: y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero entre vosotros no será así. Dios odia eso. Dios odia esa doctrina de los nicolaitas. ¿Por qué razón? Pregunto de nuevo, ¿deberíamos aceptar una traducción autoritaria pudiendo optar de manera perfectamente válida por otra más acorde con el mensaje total global del Evangelio? Claramente, quienes usaron esas palabras autoritarias estaban buscando sustentarla bíblicamente. Dentro de la amplia gama de posibilidades, ellos prefirieron usar precisamente la única traducción que no se acomodaba al contexto del Evangelio de Cristo. Esa única opción es el autoritarismo. Evidentemente, quienes usaron obedezcan, pudiendo utilizar déjense persuadir o escuchen, déjense guiar, querían comunicar un mensaje claro y
contundente y erróneo de la existencia de una jerarquía entre los seguidores de Cristo, algo que Cristo rechazó de manera muy contundente. De la misma manera, cuando la palabra menciona las diferentes designaciones de pastor, evangelizador, maestro y así por el estilo, lo que está describiendo son servicios que deben rendirse, servicios, trabajo que debe hacerse en favor de la comunidad cristiana, y de ninguna manera se refiere a cargos en el sentido de posiciones organizacionales en una institución corporativa. En cualquier caso, los términos de servicios, escuchen, armonizan perfectamente con las Escrituras en contraste con los estridentes líderes y obedezcan. Aceptar que sí existe una clase que ejerce la autoridad delegada de Jesús en la tierra nos llevaría obligatoriamente a aceptar una diferencia en el pueblo de Dios y la existencia de una clase clerical y un lego. O dicho en otras palabras, al responder positivamente a la pregunta de si existe autoridad espiritual humana, estaríamos dando por hecho que la Iglesia de Cristo está dividida entre dos clases. Una clase sacerdotal, que es la que dirige, la que ordena, la que tiene autoridad, y una clase de legos, el pueblo, que obedece a la clase sacerdotal. Eso es doctrina de Nicolaitas. Por el contrario, las Escrituras nos muestran que los pastores, los ancianos, líderes, presbíteros, superintendentes, llámenos como quieran, diáconos o cualquier otro título que se le dé a un hombre para investirlo de un nivel superior espiritual, es una interpretación incorrecta de la palabra de Dios, y esa interpretación va en contra del mensaje del Evangelio, como lo vamos a demostrar siempre teniendo como base la Biblia en los capítulos que vienen. La Biblia hay que entenderla como un todo, no sirve sacar un texto, aislarlo y dar ahí una doctrina o una enseñanza obviando lo que dice la totalidad de las Escrituras. Así no funciona. No se puede sacar los textos de su contexto ni del mensaje principal de las Escrituras. Volvamos a ver Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El texto correctamente traducido sería: déjense aconsejar por quienes llevan la delantera, sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces vamos por partes. Hay que entender el contexto histórico y los antecedentes de esta carta, de esta epístola a los hebreos que escribió Pablo, es lo más seguro. Y en el próximo estudio analizaremos el contexto, este contexto de la carta a los hebreos, porque el asunto se pondrá muy interesante. Doctrina de Nicolaitas, no lo olviden. Nos vemos en el próximo estudio. Gracias.